¿Quieres conocer un método de estudio utilizado por millones de estudiantes en el mundo? Pero utilizado por millones de estudiantes de esos que aprueban y sacan buenas notas. Los que sacan ceros posiblemente no usen ningún método de estudio y tampoco creo que conozcan este. ¿Qué? ¿Tú tampoco lo conoces? Pues no pasa nada, hoy te voy a explicar en qué consiste el método PQRST, cuáles son sus ventajas y cómo lo puedes usar para aprovechar mejor tu tiempo de estudio. ¡Empezamos! PQRST son las siglas en inglés de las 5 fases que forman este método: Preview, Question, Read, State y Test. En español, vista previa, preguntas, lectura, exponer y probar. Veamos entonces en qué consiste cada una de estas fases y cómo aplicarlas al estudiar. El objetivo de la fase de preview o vista previa es alcanzar una visión general de la materia, hacerte una idea de qué trata y encontrar las ideas principales. Para hacerlo tienes que examinar el material de estudio. Basta con que leas el índice de la materia, un resumen final o hagas una lectura rápida y superficial del contenido. Es un paso rápido, que no te debería de llevar mucho tiempo. Una vez hecho, ya puedes pasar a la siguiente fase. Es el momento de cuestionarse las cosas. Seguramente durante la primera fase te han surgido dudas o te planteaste alguna pregunta al respecto. Si no las apuntaste antes, ahora es el momento de anotarlas. Aunque esta sea la segunda fase del método, siéntete libre de anotar las dudas que tengas en el momento en que te surjan, independientemente de la fase de estudio en la que te encuentres. Además de las dudas que te hayan surgido durante la primera fase, en esta tienes que plantearte preguntas sobre el tema. Piensa y cuestiónatelo todo, desde qué es lo más importante, pasando por cómo se relacionan los datos, hasta la pregunta más enrevesada que se te haya ocurrido. Dado que apenas has hecho un acercamiento, las preguntas que se te ocurran serán más generales y otras muchas se te ocurrirán en fases más avanzadas del estudio. Aún así, las preguntas que anotes ahora te pueden servir de guía en las fases posteriores y te ayudarán a entender mejor la información mientras estudias. Ahora haz una lectura pausada del tema. Esta es la fase en la que toca sumergirse en el material de estudio. Lee activamente, prestando mucha atención. Mientras lees, irás encontrando respuestas a las preguntas anteriores y posiblemente te irás planteando nuevas preguntas más concretas. El objetivo de esta fase es ampliar la información, conocer el tema en profundidad y valerte de las preguntas de antes para lograr ya una amplia comprensión del tema. Vamos con la fase número 4. Suscríbete a este canal y activa la campanita porque así tus notas van a subir más que la espuma. Bueno, esa no es la fase número 4, pero si lo haces estarás apoyando este canal y seguiré creando más vídeos como este para ti. Ahora sí, vamos a por la siguiente fase. En este paso ya se busca entrenar la memoria y el recuerdo. Lo que debes hacer es tratar de recordar todo lo que estudiaste. Para ello, en esta fase tienes que explicar en voz alta eso que has estudiado, ya sea a otra persona o ya sea delante de un espejo. Si optas por explicarlo por escrito, en hoja y papel, también es válido. Lo importante es hacerlo de memoria, sin revisar el material de estudio en ningún momento. Después, al terminar la explicación, revisa lo que estudiaste para comprobar si te has olvidado de algo o si has explicado algo mal. Y llegamos a la quinta y última fase, la fase de testear o probar. Esta es la fase de poner a prueba tus conocimientos. Para ello, haz ejercicios, haz exámenes y haz pruebas de desarrollo de tipo test. Puedes valerte de las actividades que traen los libros de cada materia, puedes conseguir exámenes de años anteriores o si no los consigues, puedes hacer los tuyos propios o acceder a nuestro club de estudio privado en donde puedes encontrar exámenes y actividades de las asignaturas que necesites. Te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Lo importante de esta fase es entrenar tus conocimientos, poner a prueba lo que sabes e identificar aquello en lo que fallas para estudiarlo mejor. Ahora que ya sabes cómo aplicar el método PQRST, veamos sus ventajas. Te ayuda a comprender el contenido. Al formular preguntas, exponer el tema y poner a prueba tus conocimientos, el método PQRST te ayuda a comprender el contenido con mayor facilidad. Te permite aprovechar mejor tu tiempo de estudio. Está muy centrado en aprender de forma efectiva. Además, no requiere de tanto tiempo como los métodos que vimos antes, SQ3R, SQ4R y SQ5R, lo cual lo hace más adecuado si empiezas a estudiar con menos margen. Te prepara para los exámenes. Al hacer ejercicios y pruebas continuamente, el método PQRST te prepara para los exámenes y te ayuda a obtener mejores resultados. Y como todos los métodos, también tiene alguna desventaja. Y esta es la siguiente: no es inmediato ni descansado. Aunque no necesitas tanto tiempo y esfuerzo para estudiar como en el método SQ3R y sus variantes, sí que requieres de cierto tiempo y esfuerzo para aplicar todas las fases del método PQRST de manera efectiva. Si lo que buscas es un método para estudiar solo el día antes del examen, este no es el adecuado. En conclusión, el método PQRST es muy útil para estudiar de forma estructurada, paso a paso, y además es efectivo.
Si aplicas todas las fases del método, podrás comprender el contenido, fijarlo en tu memoria y obtener buenos resultados en tus estudios. En el próximo vídeo te hablaré de otro método de estudio también muy efectivo, pero antes, te recuerdo que si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro.